En cuanto empiezo a hablar, suenan las urracas. Me tienen manía. El caché que vamos a esconder es un clasicazo del geocaching, es un caché caracol. Luego os lo enseño. Hemos traído armamento pesado para hacerle un escondite al caché. Luego vais a ver por qué. Eso sí, lo que tuvimos es que buscar un lugar donde pudiéramos utilizar este armamento sin dañar ningún árbol, ya que eso está en contra no solo de las normas, sino del espíritu del geocaching. Hay que ser respetuoso con la naturaleza siempre. Practiques geocaching o practiques lo que practiques. Vamos, digo yo. Y nada, ya sabéis, si os gustan los vídeos sobre geocaching, todo lo que tenga que ver con el geocaching, este es vuestro canal, así que suscribiros, porque nos ponemos muy contentos y además ya sabéis eso de que un querubín se come una croqueta en el cielo. Se van a poner morados, por eso están tan gordos. Ah, no. Si fuera por el número de suscriptores estarían escuálidos. Bueno, pues este es el caché que vamos a esconder. Como veis, un caracol que lleva acoplado un contenedor cilíndrico y que hay que colocar en un agujerito. Así que lo que necesitamos es un agujerito del tamaño de este caché. Como no encontramos uno ad hoc, lo que vamos a hacer es hacer un agujerito en un árbol seco y colocarlo ahí. Ahora a ver qué tal queda. Bueno, pues ya está terminado. Perfectamente camuflado en su entorno. Ya está escondido. Ahora lo que hace falta es tomar unas buenas coordenadas del lugar para subirlo a geocaching.com y compartirlo con los demás usuarios. Para tomar las coordenadas necesitamos, como es lógico, un GPS. Puede ser el del teléfono o puede ser un GPS de mano como este. ¿Con cuáles se obtienen medidas más precisas? Bueno, pues hoy en día con un teléfono de gama media alta, incluso con alguno de gama baja, aunque no tanto, se pueden conseguir coordenadas relativamente buenas. Eso sí, aquí va el consejo. No toméis una única coordenada en el momento. Os aconsejo tomar coordenadas promediadas. ¿En qué consiste el promediado de coordenadas? Pues consiste en algo tan sencillo como, en lugar de tomar un único punto, una única coordenada, tomar en ese mismo lugar una serie de coordenadas y tomando una media de valores que sea lo más afinados posible. ¿Por qué? Porque en realidad cuando nosotros obtenemos unas coordenadas en el GPS, está recibiendo una señal de los satélites y esta señal cambia por la posición de los satélites, por las condiciones atmosféricas, por muchos factores. Entonces, cada una de las medidas tiene un error que va variando con el tiempo y con el lugar. Entonces, es mucho más preciso conseguir unas coordenadas promediadas y eso se puede conseguir con una unidad de mano GPS como esta, que suelen tener ya una función de promediado de coordenadas incorporada, o con el teléfono móvil lo que necesitamos es cargar una app que permita el promediado de coordenadas. Bueno, pues tanto con teléfono como con una unidad GPS, lo que hay que hacer en primer lugar para tomar las coordenadas del escondite es estar cerca de él, lo más cerca posible, e iniciar la función de promediado. Os voy a enseñar en primer lugar cómo funciona en el caso de una unidad GPS Garmin como esta, pero las diferencias serán mínimas. En primer lugar, lo que necesitáis es acceder al menú, donde tendrás una función que se llama promediar waypoint. Waypoint es como se llaman los puntos definidos por coordenadas geográficas. Y en el caso de la unidad Garmin te da una opción que es crear waypoint. Es la primera opción que aparece. Le damos a crear waypoint y empieza a promediar. Como veis, ahí aparece en primer lugar lo que llama confianza de la muestra en porcentaje y que va aumentando, disminuyendo, pero progresivamente aumentando hasta que alcanza un porcentaje superior al 90%. Obviamente llega al 100%,
Pero si conseguimos llegar, si tenemos prisa con que lleguemos al 70-80%, ya obtendremos una coordenada mucho más precisa que si la obtuviéramos tomando simplemente un waypoint, que es simplemente apretar un botón. Como podéis ver, ahí aparece también el tiempo de promediado, lo que va tardando, y la ubicación promediada, que si os fijáis cuando lo hacéis en un sitio en el que las condiciones no son demasiado buenas, va variando en función del número de puntos que va tomando y a medida que va promediando. Es un cálculo matemático en el que va calculando el error de la medida y va tomando medidas intentando minimizar. Mi consejo para tomar la medida tanto con una unidad de mano como con un teléfono es dejar tanto el teléfono como la unidad GPS cerca del caché, que no esté tapado por objetos, es decir, que esté a la vista del cielo, y dejarlo ahí hasta que la confianza de la muestra, que es como lo llama aquí en estas unidades, alcance, ya os digo, el 80-90%. Si alcanza el 100%, pues mejor que mejor. Bueno, pues una vez que ha llegado al 100%, lo que le damos es a la opción de guardar, y guarda ese waypoint con un número y que podemos cambiar el nombre. Pues ya tenemos una medida promediada. ¿Qué es lo ideal? Volver al cabo del tiempo, digamos, pues de un día o de una semana, y volver otra vez al mismo punto y repetir el promediado. Pero esta vez ya no partimos de un waypoint vacío, sino que utilizaremos el waypoint promediado que tomamos y tomamos una segunda medida promediada que se añade, es lo que se llama una muestra, y esa muestra se añade a la que ya teníamos. Y cuanto más muestras y más promediado esté los valores, pues mejores serán. Otro de los motivos de dejar el GPS ahí colgado o por lo menos solo mientras toma la medida es no interferir con otros aparatos electrónicos, como por ejemplo el teléfono móvil, ya que la señal de GPS es muy sensible a todo tipo de interferencias. Así que lo mejor es, mientras se hace el promediado, dejar el GPS tranquilito a que tome su medida y no estar alrededor con teléfonos móviles, con aparatos electrónicos, ni nada que pueda interferir en la señal de GPS. Bueno, pues en el caso de un teléfono móvil, como os decía al principio, hace falta una aplicación específica que nos ayude a obtener la coordenada promediada. Hay muchas aplicaciones y todas tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Nosotros utilizamos una que se llama Mobile Topographer. Esta es una aplicación que se dedica específicamente a obtener medidas con GPS. Cuando la abrimos tenemos una opción, vamos a verlo, tarda en abrir. Bueno, pues en la pantalla principal tenemos ese símbolo de la banderita al que le damos. Y entonces lo único que tenemos que hacer es esperar a que tome unas coordenadas. Vienen ahí una serie de indicaciones sobre las constelaciones de satélites que está utilizando, porque esta aplicación, y dependiendo del teléfono, puede utilizar muchas. Aquí podemos utilizar las de GPS y las de GLONASS, como las unidades Garmin, y también la de Beidou, aunque realmente no funciona mucho. Y bueno, como podéis ver, ya tenemos ahí unas primeras coordenadas, que son las que va tomando. Lo que podéis comprobar aquí es que la medida del GPS, tanto en este teléfono móvil como en la unidad Garmin, no es una constante, sino que va variando con el tiempo, en función de las condiciones y de la posición de los satélites. Por eso hace falta el promediado. Entonces, tiene esta opción que es Start Accurate Positioning, esta es a la que le damos, y empieza a medir. Tenemos arriba las medidas y debajo va tomando, va mostrándonos la medida promediada. En este caso, si le damos a automático, pues puede tardar muchísimo. Entonces, normalmente en el caso del teléfono móvil, lo que prefiero es dejarlo y comprobar el error que nos da. Ahí podéis ver que el error que nos está dando es de 1,24 metros, mientras que la medida individual arriba vemos que es de 3 metros. Cuando vemos que la precisión de la medida promediada está por debajo del metro, entonces ya podemos considerar que esa medida es la que podemos adoptar. Aquí ya estamos por debajo de 0,95 y ahí la tenemos. Nos quedamos con esa medida y asunto resuelto. Bueno, pues hasta aquí
el consejo de hoy. ¿En realidad hace falta tomar coordenadas promediadas siempre? La realidad es que no. Muchas veces, con una única medida, si las condiciones son buenas y tenemos una buena recepción de satélite, con una única medida es más que suficiente. Yo lo recomiendo, tanto en un caso como en otro, medidas promediadas o no promediadas, es volver al escondite buscando como si fuera un buscador más. Utilizar esas coordenadas y ver si realmente te lleva al sitio que quieres llegar. Esa es la prueba del algodón. Espero que este consejo de hoy os sirva para obtener mejores coordenadas, o por lo menos que tengáis siempre la intención de obtener las mejores coordenadas posibles para vuestros cachés, ya que, como sabréis, esto es uno de los requisitos indispensables a la hora de esconder un caché, y es que las coordenadas sean lo más precisas posible, lo mejores posible, dentro de nuestras posibilidades, claro.